Hoy hemos salido de la redacción y yo creo que la visita bien merece la pena porque nos hemos venido a la antigua harinera, bueno, tiene el mismo nombre, a Las Naves, a conocer un proyecto que de momento, por lo que estamos viendo, echando un vistazo, vamos, sí, parece espectacular, ¿eh? Hablamos de la Valencia Game City. Me habéis tenido que traer aquí a rastras, porque yo quería sentarme en alguno de los videojuegos, Bueno, realidad virtual. Madre mía, qué ganas tengo de a ver si conocerlo. después te dejan tocar algo, pero que no rompamos nada, ¿eh? Esperemos que no, esperemos que no. Bueno, primero vamos a conocer el proyecto. Tenemos a Arturo Castelló con nosotros, que es el coordinador, el ideólogo de esto que vamos a conocer ahora. Buenos días. Buenos días, gracias por venir y bienvenidos. Bueno, estás al frente de Valencia Gaming City. Vamos a, si te parece, explicar qué es Valencia Gaming City y qué es lo que habéis hecho aquí en este laboratorio de la farinera o la harinera. Valencia Game City es un proyecto público-privado que lanzamos el ecosistema de videojuegos de Valencia junto con el Ayuntamiento. Está marcado dentro del programa de Valencia Innovation Capital. Arrancamos hace unos meses, empezando a conectar a todo el mundo del ecosistema, y inauguramos hace un par de días este espacio que es el espacio permanente de Valencia Game City, la harinera. El proyecto lo que persigue son dos cosas, y soy rápido. Uno es potenciar el sector del videojuego de Valencia para que se consolide y crezca, atraer empresas del sector del videojuego de fuera de España y de fuera de Valencia para que vengan a Valencia a instalarse, y luego conectar el mundo del videojuego con otras áreas más allá del entretenimiento, que es lo que generalmente se conoce del videojuego. Por ejemplo, salud, turismo, educación, industria y muchas otras cosas. Porque ahora veremos un ejemplo de lo que se está trabajando aquí. Ya vemos a mucha gente aquí desarrollando sus proyectos, pero a día de hoy, ¿cuántos proyectos se están desarrollando en este edificio? Y más o menos, bueno, ¿qué ámbitos abarcas? Porque decías, no solo puramente el lúdico y los juegos, sino también vinculados a otras áreas. El programa de Valencia Game City está formado por 30 empresas de videojuegos que ya existen desde hace años y tienen sus propias oficinas, y también hay empresas que no son de videojuegos pero que quieren meterse también en el sector, como he dicho, turismo, arte, cultura, etcétera. Aquí estamos acelerando proyectos nuevos y ahora mismo tenemos 4 proyectos y están en el ámbito de el arte digital, la realidad virtual y la salud. ¿Qué diferencia, por ejemplo, este laboratorio que impulsa proyectos de otras iniciativas, como por ejemplo la más conocida es Lanzadera, que también impulsa el desarrollo de startups? Aquí no se invierte, no se apoya económicamente, o también. No, Lanzadera es otra cosa. Está enfocada en el desarrollo de proyectos empresariales desde una idea hasta convertirlos en proyectos que crezcan. Además, no están segmentados por ninguna categoría ni sector. Nosotros, el punto de aceleradora es solo un elemento a un nivel mucho más humilde que el de Lanzadera, pero es solo un elemento del programa. En el programa lo que hacemos son muchas otras cosas aparte de acelerar. Hacemos proyectos de conexión de videojuegos en la ciudad, hacemos eventos, hacemos charlas, hacemos investigaciones, hacemos muchas otras cosas. Lanzadera es una incubadora. Ahora mismo es la mayor aceleradora de España, colaboramos con ellos y ojalá algún día este proyecto tenga la dimensión de Lanzadera, claro que sí. Claro. Has hablado de los proyectos, vamos a conocerlos, vamos a hacer el recorrido. Venga, y vamos conociendo ver. uno a uno. A ver, que no me caiga. Vamos a empezar con María Tinoco, que además es la coordinadora del programa, presentando una exposición de arte digital donde conectamos el mundo del videojuego con el arte. María, si nos quieres contar. Buenos días, María. Muy buenos días, es un placer estar aquí con vosotros y bueno, presentaros dentro de Valencia Game City. Bueno, vamos a, como ya ha dicho Arturo, bueno, tratar muchos temas relacionados con los videojuegos, y detrás del videojuego, bueno, hay una parte muy importante que son los artistas. Entonces sí que vamos desde aquí a dar visibilidad a todo el arte que hay detrás del videojuego. Y lo que tenemos aquí es una pequeña muestra de una exposición mucho mayor que se hizo hace unos meses en el Festival OM. Y nos hemos traído un ejemplo de esa exposición de 5 artistas mujeres. Ahora mismo podemos ver aquí estas 2 imágenes que tenemos, son de 2 artistas españolas. Y bueno, la exposición lo que hace es, el reto para los artistas era hacer una obra que conectara Sorolla con el videojuego. Y bueno, aquí voy a intentar ser rápida. Tenemos la imagen de la derecha, esa Geisa. Bueno, pues es una artista valenciana
Y ella, bueno, aquí lo que ha representado es una geisha que puede ser perfectamente un personaje de un videojuego y lo conecta, bueno, como podéis ver, con la obra de Sorolla, donde se ve la pincelada. La luz también, ¿no? La luz, la composición también, porque Sorolla tuvo una etapa bastante desconocida orientalista y en lo que es la composición de la obra, pues eso se puede percibir. Y la otra obra que tenemos al lado, bueno, creo que aquí es a lo mejor más de una forma más conceptual, pero también más evidente cómo está conectada con todo el tema del gaming. También es una artista española y, bueno, pues como sabemos que Sorolla estaba muy conectado con el mar y con la mujer y, bueno, y nos hace ese guiño con el videojuego a través de ese suelo que produce esos destellos. Sí. También estoy viendo el que está ahí, que tiene las tonalidades de un cuadro de Sorolla, pero lo que se ve son unas manos manejando un mando que dirige un dron o algo parecido, ¿no? Claro, lo que quieras interpretar es un mando de gaming, Sí. lo que el espectador quiera imaginarse, todo vale, porque bueno, lo que tenemos detrás, como tú muy bien has dicho, es un paisaje que empieza desde una zona pixelada, que ya nos lleva desde ese juego, ¿no? Que era Minecraft, a toda esa animación de las hojas, que es donde nos transporta a esos paisajes de Sorolla, y nos conduce a esas manos, que parece como un poco complicado que estén todos esos elementos, y yo creo que solo un artista es capaz de fusionar dentro de un rectángulo como el que tenemos ahí, de esa pantalla, y que funcione tan bien y además que tenga animación. Claro, vamos a apuntar porque nuestros oyentes, claro, no se harán una idea. Está nuestro compañero Santi Botella también con nosotros y lo van a poder también ver en nuestra página web, estos proyectos de videoarte también y de Sorolla. Pero María, Arturo, ¿vamos a conocer más proyectos? ¿Vamos a avanzar un poquito más? Vamos con el siguiente. A ver, ¿qué tenemos Arturo, por aquí? ¿a quién nos Esta es la presenta? zona de eSports, que son los videojuegos competitivos. Y tenemos aquí un espacio con ordenadores de jugador profesional de videojuegos y aquí los simuladores para jugar a juegos de motor, simuladores de motor. Aquí tenemos a Daniel Alcañiz, responsable de competiciones, que va a contar el proyecto de las ligas municipales de eSports, que lo hacemos en primicia desde Valencia Game City por primera vez. Estas torres sí que son chulas, ¿eh? Sí. Yo quiero una de estas para mi casa. Daniel, acércate. Daniel, buenos días, encantados. ¿Competición por barrios? Bueno, se está mirando si son todo el distrito general o enviar por barrios independizados. Estamos viendo cuál es esa matemática que podemos hacer que la mayor parte de la ciudadanía, en este caso de Valencia, pues pueda estar incentivada con esas competiciones. Entonces, pues la verdad es que viendo si son por distritos generales o por barrios, sí. Es decir, ahora está en proyecto cómo se organizará esta liga por barrios y cuándo será una realidad. Sabes que los periodistas siempre preguntamos por los plazos y cuándo se convertirá en realidad. Bueno, ahora mismo, como comentas, estamos en una fase de producción, digamos, de cuándo va a salir. Estamos investigando cuál pueden ser los mejores juegos para salir también, porque, por ejemplo, uno de ellos normalmente será Brawl Stars, que es a día de hoy el juego con mayores jugadores a nivel mundial. Perdona, ¿eso de qué va? Brawl Stars es un juego por equipos o puede ser individual, normalmente por equipos, porque así la intención de este proyecto también es incentivar la parte de comunicación por los jóvenes, etcétera. Entonces, por equipos, de móvil, entre un equipo y otro. A ver si soy un poco técnico, en el que tú seleccionas tu personaje, hay una arena de competición y con eso pues van peleando unos con otros. Esto es lo de puñetazos. Bueno, más o menos, cada uno tiene sus más complejo, o sea, no más elaborado no que puñal. ¿No? Street Fighter sí que quizás luego os hago una pequeña demostración para que podáis ver de qué va, pero bueno, más o menos cada cual tiene sus habilidades, entonces entre ellos pues tienen que, a nivel técnico, digamos, cada cual tiene que entrenar y obviamente con el equipo para ver cuál de los dos equipos acaba siendo mejor. Entonces tiene una fase de entrenamiento, comunicación entre ellos, es lo que incentiva un poco ese compañerismo y esa competición saludable. Una curiosidad, ¿aquí con qué velocidad navegáis? A 1 giga. A 1 giga, está mal. No está nada mal. Como en la radio. Prácticamente igual. Bueno, pues te dejamos trabajar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y vamos a ver, continuar. ¿dónde vamos ahora? Aquí tenemos al equipo de Memorias en Sendra, que es el primer proyecto, que ahora nos contarán de dónde vienen, que se instala dentro de Valencia Game City para desarrollar una idea fantástica que ahora nos contará Celia. Memorias en Sendra, el nombre ya es precioso. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos. Pues nosotros surgimos de un concurso de la universidad, nos juntamos 2 estudiantes de informática y 3 de bellas artes y desarrollamos una experiencia de realidad virtual en forma de videojuego sobre las fallas. Y ahora que estamos aquí, partimos de la idea y vamos a hacer todo el desarrollo en Valencia Game City. La idea es hacer una experiencia de realidad virtual que pase por
todo el proceso de las fallas, desde que se plasman en el papel, pasando pues por el taller del artista fallero, la indumentaria, la crida, la planta, hasta la crema, todo. Nuestra idea es que esté apoyado también por personajes relevantes de la cultura valenciana. Tendremos a Sant Josep, que era fuster, como el mestre artesano, una costurera. O sea, queremos sobre todo reforzarlo mucho en la cultura valenciana para que tanto gente de fuera que no conoce la conozca, como para los propios valencianos que reconozcan esos símbolos de su cultura. ¿Y quiénes van a poder usar este juego, esta realidad virtual? Pues nuestra idea es que ojalá esté en museos, para que tanto gente de fuera de Valencia pueda conocer sobre las fallas, aprender sobre ese proceso, como los valencianos, falleros o no falleros y de todas las edades, que puedan aprender, que muchas veces igual se nos olvida detrás de la fiesta todo este proceso, toda esta cultura, la artesanía que tenemos detrás de las fallas. Al final es una fiesta que es patrimonio inmaterial de la humanidad y todo eso es lo que queremos darle valor y que la gente no se le olvide. Vemos a tu compañera detrás, a mí me suscita mucha curiosidad con unas gafas de realidad virtual, entiendo que son, que está viendo ahora, y además es que la veo con una especie de mando que está apuntando hacia la ventana. Sí, está probando la escena que tenemos del taller fallero y entonces en esta escena, ahora lo que tenemos son las 3 escenas que desarrollamos en el concurso, es como la beta de lo que haremos en el futuro, y lo que está haciendo es probar en el artista, en el taller, cómo talla los ninots y cómo los pinta. O sea, está haciendo ese proceso. Está haciendo la falla. Exacto. Pues la dejamos que trabaje. Celia, muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Bueno, Arturo, estamos viendo proyectos que están, bueno, no digo en fase embrionaria, ya avanzados, pero que, claro, su ambición es salir de aquí y, pues, como decía nuestra compañera, estar en museos para los turistas, para los visitantes. Eso es, porque como decía antes, uno de los objetivos es conectar no solo con el entretenimiento de casa, sino con el turismo en este caso. Claro. Aquí llegamos a la parte más del laboratorio experimental y tenemos 2 proyectos internacionales que han venido aquí a Valencia y se han instalado aquí para desarrollar su proyecto y sobre todo permitir que otras empresas del ecosistema local puedan interactuar con su tecnología. La primera se llama Artefact XR Lab, que es un laboratorio de experiencias de VR, donde tienen por un lado una biblioteca con más de 300 obras de VR que son líderes a nivel, pues las típicas que han sido seleccionadas en certámenes, concursos, etcétera, y esto está abierto a que la ciudadanía pueda venir y disfrutarlas, y por otro lado también para que puedan desarrollar, la gente que desarrolla juegos de VR, puedan utilizar diferentes productos de gafas para poder testarlas. Este es el Artefact XR. Aquí están los 2 promotores. Sí. Valerie y Esbeltana, y están, como veis, están ahí viendo uno de los juegos y experiencias que tienen. Esto es experiencias de altísima calidad de VR que generalmente... Esto ya es muy avanzado. Esto ya es inmersión total, ¿no? Si tenéis tiempo, luego las probáis porque vale la pena. Porque yo creo que no llegaremos hoy a la redacción, no volveremos hoy al estudio. No, si nos vamos a quedar un ratito aquí. Y aquí tenemos otro proyecto que es Neurotag, de la empresa Cyberzen. Y aquí lo que utilizamos es una tecnología súper innovadora que parece casi ciencia ficción, que nos explica Natalia. Hola, Natalia. Hola, Natalia. Hola, buenos días. Aquí de momento vemos algo que está flotando en el aire. Sí. Está flotando con una magia, pero con magia de energía, de mente. Cada persona tiene que controlar su mente y concentrarse y relajarse para ganar en nuestra competición que se llama de Neurotag. Y ahora también desarrollamos un proyecto piloto para colegios en Comunidad Valenciana que empezaremos en noviembre aquí en La Harinera. Un proyecto piloto que va a enseñar que mental health y mindfulness puede ser interesante y cómo la gente puede utilizar las habilidades de mindfulness en la vida real. Pero lo que estamos viendo aquí, claro, a todos nos recuerda ese juego que está en muchos centros de juegos, de una mesa con un platillo pequeño que va casi flotando y que vamos golpeando para meterlo en la portería contraria. Sí, recuerda eso, pero no es eso. Porque la mano no se utiliza la mente. Sí, solo la mente, solo la fuerza de tu mente y con tu control puedes mover la pieza que levita y ganar. De todos modos, nos recuerda a un juego, parece un juego que vemos en muchos centros comerciales, ¿no? O muchas ferias, pero tiene el objetivo muy claro, ¿no? Has hablado de la concentración, de la... Sí, es muy importante. Aquí de verdad es juego y con gamificación queremos enseñar cómo
cómo controlarlo, y es muy importante que la gente pueda aprender cómo controlar su mente, su estado emocional. Y has dicho que estáis desarrollando un proyecto piloto que entrará en vigor en nada, en noviembre. En noviembre es un poco diferente, como escuela de neurogaming, donde podemos y vamos a utilizar y también las gafas de realidad virtual. Y después, después de este entretenimiento, van a competir. Es como segunda parte. Y es con alumnos de colegios de la Comunidad Valenciana. Sí, Muy bien, muy bien. O sea, aquí se sienta cada uno en un lado, le ponéis un sensor en la cabeza, ¿no? Sí, ahora... Y el que más se relaje, más se le acerca Relaje y concentra las dos cosas en un momento. Relajarse y concentrarse. Malo Vale, para nosotros. bueno, vamos a Nosotros probarlo. estamos siempre Lo nerviosos, probaremos. Sí, lo probaremos. Para periodistas igual un poco difícil. Pero Arturo, entiendo, además, todos estos proyectos que hemos conocido parecen, bueno, pues de esferas distintas y con objetivos distintos, pero supongo que también se produce muchas sinergias, ¿no? De todos estos profesionales coincidiendo en este espacio. Ese es el objetivo, poner en común a muchas empresas del sector de diferentes ámbitos, como habéis visto, y también que venga mucha gente de otros sectores para descubrir estas cosas que parecen ciencia ficción pero ya existen y que podamos desarrollar proyectos con más gente. A mí me encanta el contraste de esta pantalla enorme que hay aquí con el dibujo de cómo iba la molienda de la harina, sí, porque estamos en la harinera, que aún se mantienen ahí algunos de los depósitos, que bueno, que esto a medida que vaya creciendo, esta parte eso os quedará pequeña. Afortunadamente yo no lo conocía, esta parte de las naves, tenéis más espacio para crecer, ¿no? Que ojalá lo necesitéis. Acabamos de arrancar y como bien dices, esto al final tiene que ser la industria que genere riqueza y empleo aquí en Valencia, igual que generaba la harinera hace muchísimos años, ¿no? El contraste está muy bien tirado. Porque estamos hablando que está aquí en Valencia, estos proyectos últimos que hemos conocido son internacionales, pero ¿somos un polo de producción de estos proyectos importante aquí en Valencia? Aquí en Valencia, igual que en España, somos muy consumidores de videojuegos y estamos empezando a ser muy productores también. Y el desafío es convertirnos, que el ratio es entre cuánto consumimos y cuánto producimos, lo equilibremos un poco. Pero hay estudios aquí muy buenos que están creciendo mucho y hay mucho germen de talento. Y el objetivo de este programa es aprovecharlo y consolidarlo. Bueno, pues ha sido muy interesante estar aquí para conocer este laboratorio de Valencia Gaming City y te vamos a dejar, Arturo, porque queremos probar los juegos. Queremos jugar, hemos venido a jugar, ¿no? Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Que vaya bien. Gracias. Hasta luego. Adiós.